Este episodio es en realidad la grabación de una charla de la cátedra, de la jornada de verano de la cátedra Laudato Si sobre creatividad. Nos invitaron a Santiago Bel, a David García y a mí, representantes del Club Dalroy, a dar una sesión. Así que agradecemos muchísimo a la Fundación Laudato Si, a la dirección del Colegio Mayor Roncalli y a todos los que vinieron a esa interesantísima jornada de verano. No ve ninguna estrella quien no las ve, ante todo, hechas de plata viva que estalla de pronto en llamas, como flores en lo más hondo de una antigua canción, cuyo eco musical desde hace mucho persigue. No hay firmamento, únicamente un vacío, sino una tienda enjollada y entretejida de mitos y adornada por elfos. Y no hay tierra, sino la matriz de donde todo nace. El corazón humano no está hecho de mentiras, sino que obtiene sabiduría del único que es sabio y al que todavía invoca. Aunque ahora hace ya tiempo exiliado, el hombre no está completamente perdido, ni del todo ha cambiado. Un fragmento del poema Mitopoeia de Tolkien. Bienvenidos al Club Dalroy. Nos acaba de leer el texto nuestro tomista de referencia, Javier Rubio Ípola, aunque no sé si decir tomista de referencia o también, como lo hemos presentado a veces, como un elfo, un espíritu, un elfo en el cuerpo de un orco. Y está junto a nosotros también nuestro querido David García, que es el español, el verdadero español del Club Dalroy, aunque también es un experto en bioética y en otras cosas. Así que... De las que no hablaremos hoy. No, parece que el texto que nos ha leído Javier ya nos está indicando por dónde vamos a ir. Sí, sí. Y tenemos también a nuestro capitán Dalroy, este señor que es un falso belga, un argentino con pasaporte europeo, que se dice kierkegaardiano, pero que luego se dedica a hacer fenomenología. Yo no sé muy bien eso cómo se casa, ¿no? Cómo se puede vivir con coherencia, pero bueno. Y vamos a hablar sobre un tema que yo creo que nos apasiona realmente a los tres, que es el tema de la imaginación creativa. Es un tema sobre el que realmente hemos hablado de manera indirecta en muchos otros episodios del podcast y que vamos, es un tema tremendamente frecuente en nuestras clases, tremendamente frecuente en nuestras charlas, en nuestras conversaciones. Y yo, para empezar, quería proponeros hacer una especie de recorrido muy rápido a través de la historia de la literatura para fijarnos de qué manera, cómo se va manifestando a lo largo de las distintas épocas esta necesidad que tiene el ser humano de tratar de encontrar el significado profundo de las cosas, el verdadero sentido de la realidad, a través de este magnífico instrumento que Dios nos ha dado, que es precisamente el de la imaginación creativa. Y en este sentido vamos a delimitar la imaginación al significado no a la imaginación, no a la creación de una imagen vinculada a un concepto, sino más bien a esta imaginación que se pone al servicio de la construcción de una historia para tratar de descubrir, para tratar de revelarnos, de desvelarnos, ¿no? Ese verbo griego aletheia, ¿no? Desvelamiento de el significado y el sentido profundo que tiene la realidad más allá de su manifestación. Que yo creo que es el sentido original, de hecho, del mito, que también es otro tema sobre el cual hemos hablado mucho. Vamos, yo empezaría hablando del mito precisamente porque es la primera forma en que el hombre pone en práctica esto que tú dices. O sea, pone en juego la imaginación para intentar desvelar verdades profundas del hombre. Y además porque así me da pie a hablar de Gilgamesh, que es un personaje que mis amigos se burlan mucho de mí porque me encanta, y mis alumnos me han sufrido con este poema de Mesopotamia, pero me parece una buena manera de empezar porque es el primer gran mito que es realmente ya una obra literaria, antes que tu querido Homero. Sí, pero bueno, antes podemos hacer una previa, ¿no? ¿Tú quieres empezar antes del mito o qué? No, yo simplemente evidenciar que realmente los textos más antiguos que tenemos de la historia de la humanidad son textos que nacen en el contexto del último neolítico o de la última gran etapa del neolítico, y son sobre todo códigos morales o textos de mito original, ¿no? Textos de mitos de la creación, sobre todo, en un sentido amplio, en un sentido general, ¿no? Lo cual desvela, desde mi punto de vista, la necesidad que tenía el ser humano de orden en un sentido
amplio, moral y metafísico, ¿no? Necesitamos descubrir el origen del orden de todas las cosas, ¿no? Del orden por el cual nos regimos, por el cual nos ordenamos, y esto tiene que ver tanto con la regulación moral, con la regulación de una serie de indicaciones morales, de códigos de conducta, y estoy pensando en el código Hammurabi, pero estoy pensando también en los códigos del Pentateuco, por ejemplo, y también con una historia sobre nuestros orígenes, de dónde venimos, que explica de una manera que supera nuestras explicaciones ordinarias el verdadero sentido y la verdadera profundidad que tiene el mundo en el que vivimos. Bueno, de hecho esa es en parte la razón de por qué se empieza siempre por una cosmogonía, ¿no? Los mitos siempre tienen como primer mito fundacional sobre el cual todos los demás mitos dependen, el mito cosmogónico. Y ahora que decías de los mitos neolíticos, o bueno, no tan neolíticos, no sé si tenemos alguno del neolítico, pero sí probablemente influenciado por el neolítico, y estaba pensando en uno muy antiguo de Egipto, que es de la teología menfita, que dice que el dios Ptah, que es esta divinidad medio abstracta, que no tiene una forma animal como otras divinidades que se representan en Egipto, crea el mundo, y cuando crea el mundo, más bien dice: todas las cosas que vemos, todas las cosas, los alimentos, las normas sociales, los animales, los ríos, los árboles, las personas, y todo eso encima articulado, es decir, ya en una cierta relación, lo concibe en su corazón y lo crea mediante la palabra. Y me encanta esta forma de ver la cosmogonía, más una cosmogonía muy antigua de Egipto. Luego hay unas más populares que son más cercanas a nosotros en el tiempo, y sin embargo esta me parece que transmite muy bien esa intuición de cómo la palabra es una forma de hacer mundo, de dar a luz el mundo desde el principio. Y en esto me acuerdo de una anécdota, que es un día que estaba paseando en casa en el pueblo con mi hija pequeña, con Guadalupe, y todavía ella no había accedido a la palabra, estaba empezando a chapurrear alguna cosa, pero me acuerdo que iba con ella por la calle y no había visto todavía un perro, nunca había visto un perro, y de repente se plantó un perro y pegó un ladrido, y el terror el terror de sus ojos solamente se vio compensado porque yo la abracé y la recogí, ¿no? Pero imaginaos esa experiencia ante el mundo, donde la conciencia que todavía se está haciendo en ese caos, de repente tiene un shock, ¿no? Como una especie de un peligro inminente, un ladrido, un sonido que nunca ha oído, que la desborda completamente, que no tiene palabras para acceder a esa realidad. Entonces se enfrentó de alguna manera contra el caos, ¿no? Entonces, cómo la palabra de alguna manera viene también a amortiguar eso, a darle un orden, a darle una coherencia y hacerla posible para nosotros, ¿no? Entonces fue enseguida: no, es un perro, es un perrito, ¿no? Y de hecho el otro día, ahora ya está un poco mayor, ya está quitándose el pañal, entonces le digo: venga, cuando va a hacer caca, le digo: ponte como un perrito. Y entonces se agacha así como su hermano, y empieza a ladrar para que yo le limpie. Así. Pero a mí me encanta porque en estas primeras expresiones del mito lo que vemos es que no valen las fórmulas estándares, o que no valen las descripciones superficiales de la realidad. O sea, que hay una conciencia verdadera de que la realidad es más de lo que parece, y para acceder a eso más de lo que parece tenemos que recurrir a imágenes, a historias, a lo que nosotros hemos llamado mito, precisamente, que es el vehículo que nos permite comunicar, ¿no? O comunicarnos con ese significado profundo, con ese sentido profundo. Que además el mito es una historia que va pasando un poco generacionalmente de padres a hijos, y por lo tanto hay un componente también de tradición, hay un componente también que tiene que ver con la canción, ¿no? Decíamos antes, en un mundo encantado en el que cantamos, nos juntamos en torno a la hoguera y cantamos las canciones de nuestros grandes héroes, de los orígenes de nuestro pueblo, de los orígenes de la creación. Y nos damos cuenta de que no vale con una sencilla descripción del fenómeno, sino que tenemos que hablar de dioses, y tenemos que hablar de espíritus, y tenemos que hablar de magias. Y lo que dice Homero, ¿no? Que cuando habla Homero de mito, es aquello que debe ser dicho, o sea, algo que merece la pena ser contado, ¿no? Y en ese sentido me acuerdo de una película, no sé si habéis visto una película que se llama La Guerra del Fuego, es una película francesa de los 80, no. Es espectacular. No hay diálogos, porque son todos neandertales que hacen así como gesticulan, además en los 80, pero está muy bien porque es preciosa la película, porque en el fondo es un clan de neandertales que de repente tienen el fuego, no saben reproducirlo, pero lo tienen, lo conservan. De hecho lo cuida el discapacitado del clan, que es muy interesante ya en lo que se ve ahí. Pero bueno, más allá de eso, y en un momento les roban el fuego, o se les apaga porque los atacan o lo que sea. Entonces
3 miembros del clan tienen que ir a buscar el fuego. Entonces viven una cantidad de peripecias y cuando vuelven, ¿no? Vuelven con el fuego y vuelven además con una Homo sapiens que sabe hacer el fuego, lo cual eso es mejor todavía. Pero me acuerdo del final de la película, que es maravillosa, que es estos señores intentando contar lo que habían vivido los demás, ¿no? Y todos en torno al fuego, escuchando a aquellos que habían ido, pueden haber sido los cazadores o quien fuese, que de repente trae y quiere contar algo. Contarle a otro algo que ha pasado, algo que ha sido significativo, ¿no? Entonces yo creo que eso es... O sea, hay una intuición en el fondo en todo esto, que hay algo inasible en la realidad, ¿no? que se escapa a la mera descripción de la misma, y que además la pregunta de fondo que uno tiene no es tanto qué es eso que tengo delante, sino que tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, cómo me vinculo yo a esto que tengo delante, ¿no? Porque solo si es significativo en mi vida, solo si es significativo para mí, esto tiene un sentido, ¿no? Y claro, cuando uno intenta, y yo lo veo con mis hijas, ¿no? Cuando intento explicarles cosas, les importa mucho menos saber qué son, como que saber qué tienen que ver con ellas, ¿no? Porque en el momento que le encuentra una vinculación, que encuentra una significación vital de eso, entonces son capaces de relacionarse auténticamente con ello, ¿no? Uh-huh. Y el mito, en el fondo, es un poco eso. O sea, es un poco la idea del vínculo que tienes con una realidad que se te escapa, pero que no puedes obviarla. No sé si me explico. Sí. Porque vives, estás en ella, la habitas, te relacionas con ella, y además solo te entiendes en esa relación, ¿no? Porque además el mito habla... O sea, tú hablas antes, ¿no?, de los mitos fundacionales, ¿no? Que de algún modo tiene que ver... O sea, nos entendemos quiénes somos porque entendemos de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Pero también referencian a qué nos cabe esperar, es decir, qué es lo que hay después, ¿no? O sea, hacia dónde me dirijo, ¿no? Y no Justo. Solamente como un código de conducta, sino como una respuesta de sentido, ¿no? Y el mito lo que hace es como dar un hilo narrativo a todas esas preguntas que son las que necesitamos responder para poder vivir. Para poder vivir bien, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta decirle que son mapas de sentido. En el mismo sentido que dices tú. O sea, son mapas de sentido, algunos mitos, ¿no? Pero son precisamente lo que nos da acceso a enfrentarnos a aquellas cosas que sin esa palabra, sin esa imagen, seríamos incapaces. Antes de pasar a Homero, pues yo sé que tú quieres pasar a Homero. No, de hecho yo te iba a dar pie a tu Gilgamesh, porque, vale, sí. Porque de hecho, o sea, aquí puede resultar paradójico, porque estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero a la vez también uno se encuentra leyendo estos mitos con estos personajes aparentemente formidables, aparentemente lejanísimos, con los cuales es realmente difícil identificarse en este sentido al que se refería David, ¿no? Yo tengo clarísimo que el mito fundacional o cosmogónico se complementa con un mito de redención y con un mito escatológico, pero estamos hablando de estos grandísimos héroes, grandísimos dioses, grandísimos titanes. Parecería, y digo parecería porque esto no es tan así, luego cuando uno se pone a leer los textos te das cuenta de que no es tan así, pero parecería desde un primer vistazo que esta especie de exageración imaginativa lo que produciría sería un distanciamiento antropológico, pero sucede todo lo contrario, ¿no? Y una prueba de ello es el Gilgamesh. El Gilgamesh. Uh-huh. Gilgamesh, a ver, que a mí esto es un poema que voy a leer algún fragmento, porque cuando lo descubrí no fue hace muchos años, que lo leí por primera vez y fue una lectura de esas de amor primero, ¿no? Donde uno lee y dice, madre mía, ¿qué estoy leyendo? ¿Cómo puede ser que un texto en cuneiforme de hace 3.500 años, porque esta es una versión del 1500 más o menos antes de Cristo, la versión que voy a leer ahora, ¿cómo puede ser eso que empatice tanto conmigo? ¿Cómo puede ser eso que me diga tantas cosas, ¿no? Claro, es verdad que el poema, específicamente el poema de Gilgamesh, funciona muy bien, cumple con todos los requisitos del camino del héroe, del viaje del héroe, que habla, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Campbell, ¿no? Este junguiano. Y al mismo tiempo es, de alguna manera, sí que se puede hacer una lectura psicológica o psicologista, es decir, como de distintas etapas de la conciencia, ¿no? Porque es verdad que el poema de Gilgamesh empieza presentándote un rey que es un niñato, que es un adolescente narcisista que solo mira por sí mismo, que viola a las mujeres porque es el rey y puede hacerlo, abusa de los hombres y hace con ellos lo que quiere porque es el rey y puede hacerlo y nadie lo frena. Entonces es una especie de narcisista que accede a las cosas imponiendo su dominio continuamente. Y es una cosa imposible, ¿no? Estamos hablando de un rey que tiene que
aportar a la vida común, y es el narcisista más, ¿no? El más incapacitado para la vida común es el rey. Hay Es un, una especie de hay un paradoja. principio potencial de orden y a la vez un principio de caos. Totalmente. Entonces lo que hay es cómo puede ser que este, que debería ser el regidor del orden, el garante del orden, es el mayor fuente de caos y de desorden. Y al mismo tiempo, la figura que lo va a enfrentar y va a ponerle freno es un hombre salvaje, es una especie de Tarzán o de, ¿no?, Mowgli o de, no sé, que vive ahí entre las fieras, no, bueno, en fin, se apelotona con ellas, etcétera. En un momento dado, claro, eso es como somos todos nosotros también en la pequeña niñez, como mi hija Macarena que hace wow wow cuando se pone así. Pero porque somos salvajes, necesitamos civilizarnos, necesitamos que nos enseñen las normas. Entonces, Enkidu, por ejemplo, come como un animal, igual que nuestros hijos pequeños en la mesa, que a veces es, no, por favor, cógete el tenedor. Pues un poquito parecido. Bien, ¿qué pasa con esta historia? Voy simplemente a enseñar dos cosas nada más y damos pie a lo siguiente, ¿no? Pero dos cosas que me gustaría enseñar de este poema. Hay una que me parece muy potente porque da una imagen precisamente para mostrar la necesidad que tenemos los seres humanos de encontrarnos con un otro de verdad, con un prójimo. Y eso es en una imagen muy, muy visual, pero que revela muchas cosas. En un momento dado, cuando por fin se van a encontrar estos dos seres, se da que se encuentran Gilgamesh parece que, bueno, reclama la primera noche de una señora de Uruk que se va a casar, de una señorita que se va a casar en Uruk, y entonces Enkidu, que es este otro ser asalvajado que ya ha sido más o menos civilizado, se alza, como le parece injusto esto, y se presenta ante Gilgamesh y dice que va a impedir que este rey haga lo que quiera, ¿no? Y entonces dice, Enkidu en la puerta de la casa nupcial atravesó sus pies, es decir, en la casa donde se van a casar los esposos, pone la pierna ahí en la puerta para que nadie pase. No permitía a Gilgamesh entrar. Se agarraron el uno al otro en la puerta de la casa nupcial, se batieron en plena calle, la calle principal del país, temblaron las jambas de la puerta, el muro se estremeció, se agarraron y como un toro doblaron sus espaldas. Se arrodilló Gilgamesh, en la tierra estaba a su otro pie, se apaciguó su furor y se retiró. Aquí tenemos que ver dos cosas. Primero, lo que hace Enkidu, yo fui profesor de bachillerato y de eso, entonces esto lo he visto mucho, sobre todo en colegios donde solo había chicos, ¿no? Que hay dos adolescentes hormonados, fuertes, grandotes, que no saben controlarse, y hay uno que empieza a molestar a otro y pone el pie en la puerta y dice, tú no pasas, que sí paso, que no pasas, que sí paso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se terminan golpeándose, se matan, que tú dices, pero se van a matar, y de repente están abrazados, son mejores amigos y no pasa nada. Eso es lo que está describiendo aquí. Ahora bien, fijaos esto que dice, dice los últimos versos, dice, se arrodilló Gilgamesh, en la tierra estaba a su otro pie, se apaciguó su furor y se retiró. Es decir, está haciendo, permitidme que haga una representación, ¿no? Está abrazado a Enkidu, y por la fuerza que hace Enkidu, que es la primera persona que se le resiste, que dice, tú no me vas a dominar, tú no vas a hacer conmigo lo que tú quieras, tú no me vas a reducir a un medio para tus fines, para satisfacer lo que tú quieras, se resiste a Gilgamesh, y la fuerza que le hace Enkidu hace que Gilgamesh haga este gesto. ¿Y este gesto qué es? De arrodillarse, con una rodilla en el suelo y otra aquí. Es un gesto de reverencia, ¿verdad? Entonces, de repente, claro, esa reverencia, lo que está diciendo es que para que tú verdaderamente te encuentres con un otro, con un prójimo, tienes que hacer un gesto de retroceso, de reverenciar al otro, de ya no utilizarlo como un medio para tus fines, sino como un fin en sí, ¿no? Entonces, este gesto de hacer espacio para el otro, del fondo, hacer una herida en ese ego cerrado, narcisista, es lo que permite a los héroes entrar en una nueva etapa, ¿no? La otra parte, y ya con esto termino, es el momento, a mí me gustó mucho lo que tú decías, David, de que hay ciertas cosas que no podemos enfrentarnos con ellas si no es mediante la mediación de una palabra, de una narrativa, de algo que me ayude. ¿Y qué otra cosa más terrorífica, más oscura, más misteriosa para el hombre que la muerte? Y esto es una civilización entera, este es el poema de Mesopotamia, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a la muerte? A esa irracionalidad última, a esa especie de misterio que cercena todo, ¿no? Toda la posibilidad de luz, de palabra, de lo que fuese. Y entonces, claro, el poema lo presenta de la siguiente manera. Gilgamesh y Enkidu son muy amigos, hacen un montón de aventuras, derrotan al poderoso Humbaba, el guardián del bosque de los cedros, acaban con el toro celeste, rompen todos los límites del humano, expanden lo humano, ¿no? Llegan a ser récords, ¿no? Como atletas, ¿no? Nuevos récords mundiales, de todo. Y parece que están ahí
en lo más alto y de repente, por razones que no voy a contar aquí, Enkidu enferma y muere. Y cuando muere Enkidu, y esto a mí me parece, para volver al tema que estamos tratando aquí, Gilgamesh en el momento del luto se pone a gritar, sale, se rasga las vestiduras y frente al pueblo, y va por el pueblo y va afuera del pueblo y va por todos los lugares que había compartido con Enkidu, y empieza a decir lo siguiente, dice: que las sendas Enkidu del bosque de los cedros te lloren noche y día, que te lloren las cumbres de montes y colinas, plaña las praderas como tu madre, que te lloren el boj, el ciprés, el cedro, en cuya espesura tantas veces nos habíamos introducido con decidido rojo, que te lloren el oso, la hiena, la pantera, la onza, el ciervo, el chacal, etcétera, etcétera, que te llore el sagrado río Ulaya, por cuyas riberas tantas veces altivamente anduvimos. Empieza, así sigue, ¿no? Empieza a pedirle, con la imaginación de alguna manera, podríamos decir, a todos los lugares significativos que lloren por Enkidu. Los lugares que antes son lugares indeterminados, que no dicen nada, que están mudos, que no son elocuentes, de repente los personaliza. Porque lo que nos está diciendo aquí es que la muerte pone esto en evidencia. ¿La muerte qué es? No es simplemente un proceso biológico que acaba, sino es el desmoronamiento de un mundo, de una red de relaciones que da sentido al mundo. Y por eso Gilgamesh le dice al árbol, al río, a las bestias, que lloren por el amigo, ¿no? Entonces de repente se hace un proceso. Lo que te está diciendo es que, mira, tú no vas a descubrir la muerte, no sabrás lo que es la muerte hasta que no ames. Pero al mismo tiempo, si no te pasa eso, es que no habrás vivido todavía. Y que habrás vivido en un mundo, desamparado, insignificativo, ¿no? Frente a este mundo que verdaderamente cobra luz con la presencia del amigo, ¿no? Y ya está. Dejamos Gilgamesh. Fíjate, yo te escuchaba y tú corrígeme, porque es que yo de esto sabéis que sé poco, porque pues por desgracia no he tenido tiempo para dedicar todo lo que me gustaría a estas lecturas que vosotros hacéis y que compartís conmigo con gusto, porque me he dedicado a estudiar otras cosas, ¿sabes? De células y estas tonterías, ¿no? Pero fíjate, te escuchaba y pensaba dos cosas. La primera, que cuando la pena es tan honda, todo llora contigo. Quiero decir, o sea, que hay un punto en el que cuando uno pierde un amigo, tiene la sensación, yo perdí a mi abuela hace una semana, tiene la sensación, además, el día este que llovió todo, y yo pensaba, digo, el mundo está llorando conmigo la pérdida de mi abuela, ¿no? Y yo lo escuchaba y digo, es lo mismo. O sea, todo llora conmigo, ¿no? Porque la pena es tan honda que la única manera que tengo de transmitirte lo que siento por dentro es que todo está triste. O sea, no hay lugar para la felicidad hoy, ni para la alegría hoy, porque todo está triste, ¿no? Y luego, lo segundo que pensaba era cómo cuando uno habita la realidad con otro, la realidad se transfigura. O sea, y de repente la realidad no es lo que era, sino que es aquello que compartíamos juntos, ¿no? Y entonces, todas esas referencias que hace son lugares que visitaron juntos, lugares en los que estuvieron juntos, es decir, son realidades habitadas, son realidades en las que uno deja una huella de sentido con las que se vincula de tal modo que las transfigura, que ya no son las mismas, ¿no? Es espectacular la eficacia que tiene la literatura en este sentido, el poema épico en este sentido, para ser capaz de transmitir estos significados, de transmitir estas pistas de interpretación de la propia vida, de la relación entre nosotros y de la relación que tenemos que tener con el mundo, ¿no? Y esto que en el Gilgamesh es patente en la forma de un poema épico de corte seguramente religioso, en Homero se hace absolutamente explícito. O sea, a mí siempre me ha impresionado que Homero, el primer verso de la Ilíada, ¿no? Canta, oh diosa, la furia del pelida Aquiles. Es que en ese verso ya está absolutamente todo el programa de la Ilíada de Homero. Uno ya sabe perfectamente cómo va a empezar y cómo va a acabar. Claro, si uno entiende. Lo que pasa es que vivimos en esta sociedad secularizada en la que hemos perdido a veces estos códigos, esta sensibilidad verdaderamente simbólica para saber captar el valor real y total de estas imágenes, ¿no? Pero Menin Aedca, ¿no? Canta, oh diosa, la furia del pelida Aquiles. Para empezar, canta, ¿no? Porque de nuevo, vivimos en un mundo de canciones en el que la memoria, el recuerdo depende de la canción y depende de que se perpetúe la canción, ¿no?
Y aquí la genialidad. La tradición nos dice que Homero es ciego. Esto puede tener muchas posibles interpretaciones. No sabemos, por los estudios de literatura comparada hoy en día y demás, que probablemente Homero no fuera un solo poeta, sino que más bien había toda una tradición de poemas anteriores, incluso de siglos anteriores, que se fueron recopilando. Pero el hecho de que personifiquemos al autor de estos poemas en un ciego, que representa a esa figura sacerdotal que precisamente por carecer de la vista es capaz de no dejarse engañar por las apariencias y superficialidades y penetrar de una manera más real y más profunda el significado real de lo que no se ve, ¿no? Y por eso el valor de ser ciego, ¿no? Y aparte de lo que ya hemos hablado de la teoría del guardián del fuego, ¿no? De estas figuras que en estas culturas que se empiezan a civilizar aparecen con una función muy determinada, que es la de la preservación de la cultura, ¿no? Entonces, el lisiado, el ciego, el anciano no es descartado sistemáticamente por no aportar valor, sino que se le encomienda la tarea de preservar la cultura, ¿no? Mientras los hombres que tienen capacidades para trabajar o para servir en el ejército, pues desempeñan esas funciones. Canta, ¿no? Entonces, vamos a guardar en la memoria, tenemos que transmitir este mensaje, tenemos que transmitir esta palabra, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a transmitir? Pues toda la historia que viene después, ¿no? Que es la historia de un drama humano terrible. Canta diosa, ¿no? Hay traducciones que hablan de la musa más que de la diosa. Realmente Homero dice diosa, muy probablemente se refería a la musa, que también es valioso porque las musas son hijas de la memoria, de la diosa de la memoria. Las diosas que se dedican a la inspiración de las artes y de la belleza son hijas del recuerdo, son hijas de la memoria, ¿no? De nuevo, los griegos que tienen esta intuición para conectar la capacidad creativa estética con la memoria, ¿no? Con los recuerdos que tenemos, con las ideas, ¿no? Que es el aoristo del verbo jorao, que es el verbo con el que los griegos expresan el observar detenidamente, ¿no? El fijarse atentamente en la realidad que tienen delante. Pues los eidon, que es el aoristo, el pasado del verbo jorao, es literalmente aquellas cosas que hemos visto detenidamente y que guardamos en la memoria, y de ahí surgen las ideas, ¿no? Y esta luego además es la raíz de la palabra video, de la palabra wisdom en inglés, ¿no? Hay toda una serie de raíces muy interesantes que surgen de aquí. Entonces, canta diosa, colaboración entre el cantante, el vate, el Homero, el poeta y Dios, porque la creatividad, la creación del poema supera la capacidad del ser humano. La creación es fruto de una inspiración que no nos cocinamos nosotros mismos. Nosotros no somos creadores de absolutamente nada. Nosotros somos, si acaso, co-creadores. Bueno, de hecho, inspiración es un verbo que habla de respirar, de lo que viene de fuera y hacia adentro. Efectivamente. Sí. Entonces, canta diosa. Hay una colaboración entre el poeta y la diosa. Luego, menin, ¿no? La furia. Pero no es la furia de los hombres. Menin es una palabra griega que utilizan los griegos para hablar de... el griego koiné antiguo de Homero para hablar de la furia de los dioses. Es una palabra que solamente se utiliza durante todo el poema para hablar de la furia de Zeus, de la furia de Agamenón en un momento, la furia de Héctor en otro momento, pero cuando están Agamenón y Héctor los dos divinizados, y para hablar de Aquiles. Aquiles, por lo tanto, que no es un héroe como los demás, es una especie de manifestación de lo divino humanado. Es el prototipo de arete, es el prototipo de perfección, ¿no? Es el modelo. Y aquí se nos presenta la imagen de un hombre divinizado o de un dios humanado, ¿no? En este ideal que tenían los griegos de dioses como hombres, hombres como dioses, y que hacía referencia a la excelencia moral que tenían que buscar todos los griegos. Sabemos que Aquiles, se enfada por una cuestión que tiene que ver con una injusticia, ¿no? Una injusticia que es la ruptura de una relación adecuada, en este caso con un dios o con una representación de lo divino, y por lo tanto un problema, el despertar de la furia de Aquiles, que sobrepasa absolutamente las posibilidades del ser humano. Los hombres, por más que se esfuercen,
no van a poder curar la herida abierta por la furia de Aquiles, porque es una furia divina, está fuera de nuestro alcance. Y durante toda la Ilíada va a haber esfuerzos por mercadear, ¿no? Por yo te cambio a esta chica para que tú me des los tesoros, o yo te cambio a esto para intentar ajustar. Y aquí además vemos cómo interpretamos, y esto aquí hay que leer a Higinio Marín, ¿no? Pero cómo en este inicio de la civilización gira en torno al mercado que es el libre intercambio de los bienes para intentar resolver los conflictos. En vez de irnos a partirnos la cara en el campo de batalla, pues vamos a intentar hacer un intercambio de bienes para resolver esto de la forma más amigable posible. Pero es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque es un dios. Es una ira divina. Por lo tanto, todos los esfuerzos humanos por resolver la cuestión se van a ver completamente frustrados. Hasta que se produzca en el último canto el momento de la restitución verdadera y definitiva, que tiene que ver con el perdón. Un perdón que también es divino y que es la única manera de resolver un caos que es también de origen divino, ¿no? Y que va a ser cuando Príamo llegue a pedir el cuerpo de su hijo Héctor y se arrodille delante de Aquiles y le diga: Aquiles, acuérdate de tu padre, ¿no? El pelida Aquiles. ¿Quién es el padre de Aquiles? Peleo. Acuérdate de tu padre y de lo que estás sufriendo porque tú no estás con él y porque vas a morir. No, y sobre todo porque a ver, yo creo aquí que en este pasaje, que es precioso, es interesantísimo lo que dice Javier, ¿no? Toda la Ilíada como una historia del conflicto humano que no se puede detener, que los hombres, por mucho que hacemos, la afrenta es cada vez mayor y la reciprocidad no se puede equilibrar y parece que está desbocada y descontrolada, y Aquiles al final, si recordáis, tiene un acceso de cólera tan grande cuando muere Patroclo y cuando mata a Héctor y lo arrastra, ¿no? Sí. Profanando el cuerpo frente a su familia. Y en ese momento Príamo, también inspirado divinamente, al ver eso, dice: Aquiles ha matado a todos mis hijos, había matado a todos sus hijos, solamente quedan Paris y Héctor, me parece, en ese momento, y se acaba de matar a Héctor, que era como el capitán, ¿no? Y encima le está haciendo esa afrenta, ese sacrilegio con su cuerpo, y ahí es cuando dice: Aquiles también tiene un padre, ¿no? Y fijaos, esto es precioso. No sabemos si Peleo estaba muerto, si Peleo estaba vivo. O sea, no sabíamos nada de Peleo, pero Peleo no está aquí en ese momento. Pero Aquiles ha caído en la locura, ha caído en la locura de Aquiles, ha caído en la... O sea, ya está absolutamente desatado. Sí, sí. Y entonces, lo que tú dices es cómo hacer para la reciprocidad. El perdón es paradójico, porque el que pide perdón es el afrentado. El mayor afrentado de ese momento, que es Príamo, que probablemente también tendría su culpa en otras cosas, pero de ese acto de Aquiles, quien pide perdón ahí es el afrentado, no es el que ha recibido la afrenta. Y va Príamo desnudo, vulnerable, sin nada, se presenta en el campamento y dice, o sea, que Aquiles lo podía matar, que más cuenta lo de Aquiles, porque de que eso que Aquiles se carga a todo Quisqui en la Ilíada también es maravilloso. Sí, sí, no, es espectacular. Es que te ha contado las muertes, Javier ha contado cuánta gente muere en la Ilíada, ¿no? Y todos los muertos de todos los bandos... O sea, durante todos los cantos de la Ilíada, todos los muertos de los dos bandos es menos de la mitad de los que Aquiles mata en 2 cantos y medio. Entonces, Aquiles es una auténtica máquina de matar. Es que es una fuerza divina, es una fuerza absolutamente imparable. Y ahí tenemos al anciano, débil, desarmado, que se presenta en la tienda. Pero ahí es precioso porque la conversación que tiene con él, que ya ese gesto ya lo hace como parar un poco el furor de Aquiles, pero luego Príamo le dice: recuerda a tu padre. Y a mí eso me parece espectacular, porque es la memoria del padre, la imagen del padre, que más en un hombre, normalmente en un varón, puede generar puede generar mucho, ¿eh? O sea, es como para mí lo que lo devuelve, lo hace recuperarse a sí mismo Aquiles, a sacarse de esa locura y volver a ser: oye, yo soy el hijo de mi padre, yo no puedo actuar así. Pero es que lo grandioso de esto, que es a donde yo quiero llegar, es que esto va en contra de absolutamente toda lógica de proporcionalidad humana. Y por eso dice von Balthasar en sus estilos... en su metafísica, su metafísica, dice: Homero casi está tocando el mensaje cristiano, es decir, el de una víctima absolutamente inocente que decide él cargar con la culpa de algo que no le corresponde, que es lo que en el fondo está haciendo Príamo para romper con el ciclo de la violencia de una manera radical. Y además es un sacrificio, es un sacrificarse que supone una redención. Después de la visita de Príamo habrá unos días de tregua
en el que se recuperará el orden del caos perdido, donde podrán enterrar a sus muertos, donde podrán celebrar todos los ritos oportunos, ¿no? Es decir, es un sacrificio que tiene un tono redentor. Y claro, uno dice, ¿cómo es posible que un poeta del siglo VIII, X antes de Cristo, con el aparentemente mero recurso del pensamiento creativo, de este pensamiento creativo del que estamos hablando, es capaz de profundizar hasta tal punto en el misterio sagrado de la vida y de la lógica del drama humano, que incluso llega a superar, desde mi punto de vista, en muchos sentidos, el pensamiento filosófico posterior, ¿no? Y por eso a mí también me da tanta rabia cuando se habla de la superación del mito en el logos. De superación del mito en el logos, nada. O sea, el mito es logos, desde el primer momento. Es palabra creativa y creadora. Y luego el logos que continúa después también se va a ver enriquecido por el mito. El mito es irrenunciable, es absolutamente parte de nuestra vida, es el mecanismo que nosotros necesitamos para de verdad desentrañar el significado y el sentido profundo de la realidad que tenemos delante. Sí, también sobre lo mismo, yo creo que ese conflicto de medidas, porque al final ¿no? Es un intercambio absolutamente medido y medido milimétricamente. El recuerdo del padre es un recuerdo de una gratuidad que me ha dado la vida, ¿no? O sea, de una gratuidad que se me ha dado a mí, ¿no? O sea, ¿no? Entonces yo creo que esa gratuidad también, entrar en esa serie, rompe la serie, ¿no? Pero justo el tema de la gratuidad y del don y la lógica profunda del don solamente se va a entender cuando irrumpa el cristianismo en la cultura occidental, ¿no? Yo creo que aquí ya podemos dar el siguiente paso. Eso como dice Victoria Hernández, que yo lo escuché una vez, que decía, genial, decía... es verdad que Homero no es cristiano, pero todos los cristianos somos homéricos, ¿no? Justo, sí. Porque los cristianos podemos leer a Homero y darle a Homero su... Claro. Y el cristianismo, además, que es la religión del logos con mayúsculas, ¿no? Que llega para tomar toda esta tradición de pensamiento occidental y elevarlo hasta cimas absolutamente inalcanzables desde mi punto de vista por el pensamiento anterior, ¿no? Y si nos fijamos parecería que el cristiano, ¿no? Sobre todo ciertos comentarios que se escuchan a veces sobre los santos padres y demás, que el cristiano como que aborrece sistemáticamente todo lo anterior pagano, ¿no? Y se refugia en una especie de filosofía, una teología muy filosófica, ¿no? Y teología natural, interpretamos a los padres un poco en este sentido, cuando realmente es todo lo contrario. Es decir, el cristianismo no tiene absolutamente ningún miedo en integrar, en enriquecerse y en enriquecer de verdadero significado y sentido todo esto que recibe. De hecho, si conservamos todos estos escritos antiguos, en buena medida es por el cristianismo, es por los monjes que decidieron y que descubrieron en estos mitos una semina verbi, ¿no? Una huella de verdad profunda, de verdad teológica, envuelta entre muchas marañas, muchas confusiones y muchas mentiras. Pero si vemos los grandes escritos medievales que son netamente cristianos, nos daremos cuenta de que esta síntesis de hecho se da. Yo pensaba, por ejemplo, en los ciclos artúricos. Los ciclos artúricos tienes a una hada que se levanta de un lago y le entrega una espada a Arturo, y luego tienes por ahí apareciendo a San José de Arimatea, que lo canoniza, el poeta, pues para indicar a los caballeros dónde encontrar el Santo Grial, que se ha aparecido además ahí flotando en el día de Pentecostés, ¿no? Y de pronto van atravesando los caballeros por un bosque, ¿no? Que siempre el bosque incita este pensamiento de peligro, de que en cualquier momento puede aparecer una fiera o te pueden emboscar, y se encuentran con una capilla donde hay un fraile un monje que les puede confesar antes de enfrentarse a la batalla contra un gigante que vive en un castillo. Entonces, esta mezcla que se hace con tantísima naturalidad de elementos aparentemente irreales y de elementos aparentemente reales en el sentido histórico del concepto, para un cristiano no es absolutamente problemático en ningún sentido, ¿no? Precisamente porque él encuentra en este ejercicio de creatividad la posibilidad de hacer esta síntesis de una manera simbólica y significativa sin absolutamente ningún problema. Y obviamente la cumbre de todo esto es Dante, ¿no? Dante es el grandísimo ejercicio de síntesis de toda la tradición, desde mi punto de vista, de toda la tradición imaginativa, en un cuadro en el que, como especie del Bosco, el Jardín de las Delicias, ¿no? Donde hay toda una serie de elementos
que parecerían caóticos si uno los ve de un solo vistazo, pero cuando uno se va deteniendo, de pronto cada uno tiene un sentido pleno y un sentido perfectamente conectado con todo lo demás, ¿no? Y de ahí un poco también la fascinación y la habilidad del poeta, insisto, dentro de una genuina tradición cristiana, para a través del mito o a través de un lenguaje creativo, imaginativo, con un profundo valor mítico, ir a tocar lo más denso y lo más profundo de la realidad tal y como es. Lo que pasa es que se nos está yendo un poco el tiempo, ¿no? Sí, es que 20 minutos. Nos pasa siempre que hacemos estas cosas. Bueno, yo no me resisto a leer algo de Dante, porque es que hay que hablar de Dante, no se puede no hablar de Dante. Luego ya pasamos. La modernidad realmente es relativamente fácil, porque realmente la modernidad lo que vamos a asistir es a un cambio de todo esto. Pero tenemos que llegar a Tolkien, entonces a ver cómo hacemos. A ver cómo hacemos. Nos saltamos. Nos va a tocar hacer una segunda parte como toda casi 1000 siempre. años y ya está. Sí, no, aquí a pasos de gigante por la historia. A mí una cosa que me encanta de Dante es la fuerza de la imaginación. En el primer canto, cómo aparece la loba, cómo aparece el león, y todo tiene un significado simbólico, pero además son símbolos que tienen como muchas facetas, ¿no? La loba, que significa la lujuria, pero que también simboliza Roma, que había traicionado a Dante, ¿no? El mismo hecho de Dante caminar solo por esa selva oscura, que ya de por sí es brillante, porque tú dices, ¿qué significa la selva? Selva significa... La crisis de los 40. Significa la crisis de los 40. Significa el caos, significa la oscuridad, pero significa también una naturaleza que no está ordenada, ¿no? Una naturaleza que se ha dejado al tuntún, no hay orden. Y Dante está solo, ¿no? Cuando nosotros estamos solos, estamos perdidos, somos incapaces de encontrar la luz, de encontrar el camino, de encontrar la verdad. Y además somos incapaces de participar en esta relación necesaria con nuestro medio para ordenarlo, para jerarquizarlo, ¿no? Creativamente. Estamos solos. Bueno, eso, perdón que cuento una anécdota, pero el otro día volvía de vuelta con la protagonista del día de hoy por mi parte es Guadalupe, sí. Está en la guardería, entonces fui a recogerla de la guardia, y como estamos ya medio en verano, empezando el verano, ya los mayores ya no van al cole y tal, dije voy a ir caminando. Entonces me fui solo caminando a buscarla y la recogí, y entonces cuando salimos estaba impresionada de que no haya ido en el coche, que haya, ¿no? Porque yo normalmente suelo recogerla después de recoger a los otros en el coche y vamos directamente, pero ahí ya estaba en casa. Entonces volvimos caminando, le dije dame la mano y vamos a volver a casa. Y fuimos atravesando el pueblo y las calles, y hay calles un poquito más empinadas, hay como, ¿no? Y ella estaba emocionada, ¿no? Entonces me iba señalando a gritos las cosas que veía. ¡Un pajarito, papá! ¡Un pajarito! ¡Un perro! ¡Un coche! Da igual, ¿no? Todo era como una especie de estallido de felicidad, ¿no? Pero me sorprendió una cosa, porque ella hace poco ha descubierto que, aparte de ser objeto de amor de sus padres y sus hermanos, ella también puede ser agente de amor. Entonces de repente puede demostrar con una caricia, con un beso que da espontáneamente, cómo eso hace bien a alguien, ¿no? Entonces le da un beso a su mamá o a su hermana y todos le hacemos fiesta, ¿no? Entonces fue todo el camino de la mano y me iba dando besos en la mano. Yo decía, está besando el vínculo, pensaba yo. El vínculo que hace que este mundo no sea un lugar donde yo estoy perdido y desamparado, solo, porque si ella estuviese sola, en el mismo lugar, físicamente estaría aterrada. Como cualquiera que haya hecho la experiencia de niño de haberse perdido, ¿no? Estás aterrado, da igual que sea un parque de atracciones, un centro comercial, o la casa de tu tía, que nunca has ido. Lo que sea, pero ahí estás perdido. Y en cambio, con alguien que te lleva la mano, cuando no estás solo y cuando alguien te puede acompañar, se produce la magia de que eso se convierte en un sitio donde puedes caminar, y puedes caminar confiado, que es un poco lo que le pasa a Dante cuando se encuentra con... Claro, pero con el pero de que la soledad de Dante es la soledad del adulto, no es la soledad del niño. Sí. No es la soledad del niño desamparado, exacto, que está buscando amparo, es la soledad del adulto que cree que él se puede organizar su propia vida, que él es autosuficiente. La crisis de los 40. La crisis de los 40, sí. Y se da cuenta de que no, y de ahí la crisis. Pero es genial porque obviamente emprenderá un camino acompañado. La compañía será condición de posibilidad del descubrimiento creativo, de la posibilidad de la redención y del descubrimiento también de los significados profundos de aquellas imágenes con las que se va a ir encontrando a lo largo de su peregrinar por el infierno, por el purgatorio y por el cielo. Pero hay un pasaje que me encanta del
me encanta en el sentido más verdadero de la palabra, del final del purgatorio, cuando llega al paraíso terrenal. Y el paraíso terrenal también es una selva. ¿Por qué? Genial. Porque no ha habido un hombre, no ha habido un ser humano que lo cuidara, que lo cultivara. Entonces se ha convertido en una selva, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que parecía la condición de posibilidad para ser la absoluta maravilla más estupenda de todas, el paraíso terrenal, ¿no? El sueño lugar de Rousseau. de todos los goces, de todos, de la naturaleza en el sentido más pleno, más puro y más original. Y sin embargo, porque no ha estado el hombre, porque el hombre no ha sabido asumir esa responsabilidad, porque el hombre ha perdido la capacidad de cuidar del paraíso, se ha convertido en una selva, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, bueno, entonces la belleza de este mundo depende de la acción del ser humano, de la acción creativa del ser humano. Y la respuesta es muy interesante, porque el mismo Dante nos la da. No. La respuesta, lo que hace el ser humano en relación con el mundo, la posibilidad creativa, imaginativa de transfigurar la realidad, va a ser siempre respuesta a un amor primero que te llama, ¿no? Y de hecho, a mí hay un pasaje final, al final del canto 14 del Purgatorio, cuando Dios recrimina a otro personaje que él le está intentando llamar, le está intentando arrancar una mirada, ¿no? Le está intentando que levante la cara y mire al cielo y que se dé cuenta de que la vida es más hermosa y es más bella. Y sin embargo, este tío sigue empecinado en mirar hacia abajo, ¿no? En mirar hacia abajo, que significa mirar la propia vida, mirar la propia culpa, quedarse encerrado en ese pensamiento negativo que te incapacita, te imposibilita para poder ver y para poder apreciar y para poder descubrir aquello que es, pues eso, la condición. Y luego hay otro pasaje también precioso en el canto 33 del paraíso, cuando Dios aparece como luz que hace que todas las cosas resplandezcan de una manera absolutamente transfigurada, ¿no? Y Dante se maravilla, ¿no? Al caer en la cuenta de que lo que él había pensado que, yo que sé, un árbol normal, ¿no? Cuando se ve transfigurado por la luz de Dios, de pronto es una cosa absolutamente maravillosa, ¿no? Había un ser en ese árbol absolutamente inalcanzable desde la mirada humana, que es una mirada torpe, una mirada ciega, que solamente se fija en las apariencias, y que sin embargo estaba ahí y era lo que verdaderamente sostenía ese árbol. Y es la verdad más profunda de ese árbol. Mucho, mucho mayor de lo que nosotros podamos llegar a descubrir a partir de un ejercicio meramente racional, en el sentido más reductivista del término racional, ¿no? O reduccionista. Fíjate, ahora hablabas de esto y yo me estaba acordando que tengo un recuerdo muy traumático de mi tesis, la verdad, he de reconocerlo, pero leyendo a Maritain, leyendo Los Grados del Saber de Maritain, la parte del final de Los Grados del Saber, ¿no? Cuando habla de la visión beatífica y ahora no de estas cosas, a mí me resultó muy luminoso porque yo nunca lo había pensado así, pero de repente o sea, descubrir que lo que estás hecho es para dejarte mirar por Dios, es que es una cosa tremenda. Digo, o sea, es que al final, yo no sé, a mí alguien me lo metió en la cabeza que lo que tenía que ser tenía más que ver con lo que yo tenía que hacer, ¿no? Es decir, que el papel del ser humano es como un papel activo, ¿no? En el cual yo tomo las decisiones, yo hago, ¿no? Y en ese hacer es en el que yo me encuentro, en el que yo me identifico y en el que yo de repente entiendo quién soy, ¿no? Y de repente, haciendo mi tesis, me di cuenta de la mentira que me estaban colando, ¿no? Una mentira enorme, gordísima, ¿no? Y además, haciendo memoria de mi propia vida y de mi propia historia, digo, es que no es verdad. Es que lo que más me identifica no es aquello que hago, sino aquello que me dejo hacer. Es decir, del modo en el que me dejo mirar, del modo en el que me dejo abrazar, del modo en el que me dejo querer, del modo en el que me dejo perdonar. O sea, que esto no quiere decir que yo no tenga nada que ver en esto, ¿no? Pero como que me di cuenta de que el hágase de la Virgen María, ¿no? O sea, tiene un significado profundísimo también en mi propia vida, ¿no? O sea, el darme cuenta que no soy autor, entendedme de lo que quiero decir, o sea, no quiero decir ninguna barbaridad, ¿no? Pero que si de mí depende el sí, lo que verdaderamente me hace ser quien soy es lo que el otro hace en mí, sí, ¿no? Y he tenido una revelación preciosa, o sea, es verdad que lo tengo muy, muy reciente, porque en el tanatorio la semana pasada, que yo de repente, o sea, yo qué sé, empezó a pasar gente, o sea, lo de los tanatorios en los pueblos es maravilloso. A mí me da mucha pena la gente que se muere en la ciudad, porque yo he estado en algún tanatorio aquí en Madrid y es desolador.
Y en los pueblos es un acto social maravilloso, maravilloso, en el cual, o sea, no hace más que pasar gente que conocía a mi abuela y que cada uno viene a contar lo que vivió con ella, ¿no? Y de repente narras la historia, ¿no?, de aquella persona a la que quieres a través de los ojos de los demás. Y es una preciosidad. Y tuve una relación maravillosa que es que yo he sido querido siempre, siempre, he sido querido siempre por ser nieto de mis abuelos, hijo de mis padres. O sea, yo en mi pueblo nadie me ha querido por lo que yo he hecho o dejado de hacer. No sé si me explico. Entonces, hay un punto que en esto que estás contando que digo, es que tiene todo que ver. Digo, vamos, no sé, a lo mejor es una cosa mía que de repente he unido cosas que no, porque lo tengo ahí como muy reciente. Pero como que me ha iluminado mucho esto que estabas diciendo, Javier. Bueno, o sea, tú me lo has contado muy bien, ¿no? De cómo Dante se encuentra a sí mismo siempre la mirada de... Beatriz, Claro. efectivamente. Sí, o sea, hay un pasaje también al principio del Paraíso, en el primer canto, que a mí o sea, de verdad me alucina, porque es Dante que no puede ver a Dios, porque es una luz demasiado cegadora, pero puede ver a Dios gracias a la mirada de Beatriz, que Beatriz sí que, como está en la visión beatífica, en la gloria, sí que puede ver a Dios. Y a través de la mirada de Beatriz, él es capaz de descubrir el amor de Dios. Y esto es potentísimo, porque de hecho es como realmente nosotros conocemos a Dios. Dios se ha encarnado, y es que esto no puede haber señal más clara para un católico de que la forma adecuada de conocer a Dios no es a través de una relación espiritual directa con Dios, que también, pero no solo. Estamos llamados a conocer a Dios en la mirada de las personas que nos quieren y que a pesar de que metemos la pata una y otra vez, nos siguen queriendo, ¿no? Y nosotros estamos llamados a descubrir en ese amor el amor de Dios que nos llama a algo más grande. Y estamos llamados también a descubrir en la belleza de las cosas el amor de Dios que nos llama, ¿no? Y de por nuevo, eso Beatriz es Beatriz, ¿no? Efectivamente. Entonces, y de o sea, nuevo... Beatriz como amor primero. O sea, no es que... Porque Dante estaba casado y tenía a su mujer esperándolo. Sí. Eso lo puedes contar mejor tú y yo. Pero a mí cuando me lo contaste me gustó muchísimo, ¿no? La idea de que en Beatriz, en ese amor primero, fue cuando Dante conoció en esa belleza de Beatriz, en ese despertar de su corazón, es cuando él descubre el camino que en el fondo lo lleva a Dios. Sí, o sea, realmente el problema que tenemos con la Divina Comedia, si puede llamarse problema, es que tiene miles de capas de lectura. O sea, es una obra, precisamente, de nuevo, por eso volvemos al tema de la imaginación creativa, es una oportunidad para desvelar tantísimos significados tan profundos de la realidad. O sea, son obras que llamamos clásicas precisamente porque interpelan a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares. Y nos ofrecen, puedes leer la Divina Comedia con 10 años, lo puedes leer con 20, lo puedes leer con 30, y cada lectura va a ofrecer algo nuevo, algo distinto, y algo verdadero de lo que la realidad es, ¿no? Y uno dirá, bueno, pero es que Beatriz no existe, o sí existe, no sé, los especialistas no se ponen de acuerdo. Es que, yo qué sé, el Belorofonte no existe, o sí existe, Ulises existió o no existió. Es que es lo de menos. Existen de una manera muy verdadera y muy real en el poema de Dante, y son un vehículo para que nosotros podamos a su través penetrar en el significado y en más profundo de la realidad. Y esto contrasta mucho con lo que sucede en la modernidad. En la modernidad se seculariza la imaginación. Obviamente estamos generalizando, ¿no? Porque tenemos todavía la enormidad de Cervantes, tenemos la enormidad de Shakespeare, tenemos grandísimos poetas, pero es verdad que vamos viendo cómo paulatinamente, conforme nos vamos acercando al romanticismo, la imaginación deja de convertirse en un vehículo para tratar de penetrar en la realidad y se convierte más bien en una especie de excusa para empezar a elaborar nuevas cosas, a intentar situarnos en una posición casi de endiosamiento de lo subjetivo, del ser humano, ¿no? Y vemos cómo aparecen estos nuevos relatos de una nueva fantasía que no trata de apegarse a lo real, sino que trata incluso de lo contrario, de despegarse de lo real y de situarnos en mundos oníricos, en mundos horrorosos, y aquí tenemos pues toda la fantasía gótica. Y frente a esto, y perdón por darme prisa, pero descubrimos, o yo descubrí al menos, la riqueza de la propuesta de Tolkien, ¿no? Que es el decir,
necesitamos volver a encontrar canciones que den sentido a nuestra vida y que sean una respuesta a este gran silencio de la modernidad, a este gran silencio de la razón secularizada, de la razón ilustrada, que se burla de lo fantástico como de algo mentiroso, como de algo falso, sin absolutamente ningún otro tipo de valor, ¿no? No voy a decir utilidad porque la palabra no encaja en ningún caso. Y vemos como Tolkien vuelve a rescatar todos estos conceptos de los que hemos estado hablando, ¿no? El concepto de subcreación o de cocreación, el concepto del mito y del valor del mito para penetrar en la realidad de las cosas. Vuelve a rescatar la centralidad de la muerte, que es un tema que es absolutamente nuclear tanto en el Gilgamesh como en Homero como en Dante. Vuelve a rescatar el tema de la magia y a distinguir entre la magia de dominio tiránico y la magia del descubrir, de la capacidad de descubrir la realidad de las cosas que tenemos delante, ¿no? Y vuelve a hacernos ver que las estrellas no solamente son astros siderales, sino que pueden convertirse precisamente en ese objeto de deseo y de significado y de valor profundo que veíamos en los medievales y que veíamos en toda la tradición cristiana, ¿no? Las estrellas como ese firmamento que representa el amor de Dios como motor que mueve todas las cosas, el orden cósmico, ¿no? Y eso Tolkien como que quiere que volvamos a parar en este ritmo frenético de industrialización, de vida moderna ajetreada, para que volvamos a contemplar y para que vamos a descubrir el significado profundo de las cosas, ¿no? Y por eso yo creo que el valor que tiene Tolkien también como clásico en este sentido y la necesidad que nosotros tenemos de volver a recuperar una vida vivida y plantada de esta manera, ¿no? A partir también del descubrimiento a través del relato imaginario e imaginativo de la verdad profunda que tienen las cosas. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, cuando crezca mi hija Carmen, la expliquéis por qué se llama así. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.